Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión en donde vamos a comentar todas las características referentes a lo que son las tasas de interés y bueno, pues también a ver algunos conceptos importantes que tienen que ver con el manejo de este concepto que seguramente es conocido por todos ustedes o si no por todos, por una gran cantidad de personas. Sin embargo, pues me atrevo a pensar que muy pocas veces sabemos a ciencia cierta cuáles son las características que hay detrás de este importante concepto. Y eso es prácticamente lo que nosotros pretendemos aterrizar con esta lección que vamos a ver, en donde vamos a platicar acerca de el interés. Y bueno, pues vamos a comenzar primero que nada con la interrogante que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho al menos alguna vez en nuestras vidas. ¿En dónde puedo invertir mi dinero? Y esto es, desafortunadamente, muchos de nosotros únicamente hablamos de interés o lo vinculamos a operaciones crediticias, es decir, cuando nosotros le pedimos dinero prestado a algún intermediario financiero o el inherente a las tasas bancarias que nos cobran por el uso de las tarjetas de crédito. Sin embargo, vamos a dar un giro un poquito distinto a esta perspectiva y vamos a comenzar a platicar acerca del interés, pero desde la perspectiva del dueño del dinero. Porque habrá que recordar que independientemente de cuál sea esa perspectiva, si estamos hablando acerca de alguna persona que lo está prestando o alquilando, bueno, pues independientemente de ello, el interés está creado, está estructurado precisamente para ir teniendo un usufructo, para ir desarrollando una utilidad con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a visualizar en esta primera etapa es qué significa el interés desde la perspectiva del dueño del dinero, o sea, del inversionista. Y bueno, pues en esta diapositiva tenemos, primero que otra cosa, una de dos alternativas. Cuando yo tengo dinero, cierto dinero, tengo solamente cualquiera de estas dos disyuntivas. Por una parte lo puedo alquilar a algún deudor, es decir, prestárselo a una persona o una institución o inclusive un gobierno que necesite mi dinero para poder trabajar, o bien utilizarlo para adquirir algún tipo de activo o negocio el cual me esté generando una rentabilidad o de alguna forma también lo tenga yo guardado durante un tiempecito para que el día de mañana cuando se revalúe poderlo vender y obtener una ganancia. Esas son las dos diferentes alternativas que tiene una persona que es dueña del dinero para poder obtener una determinada plusvalía o ganancia sobre su capital. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a centrarnos en la primera alternativa que es precisamente la que tiene que ver con el alquiler del dinero. ¿Sí? El alquiler del dinero, precisamente como lo vimos hace rato, es el proceso a través del cual nosotros, como dueños del capital, le prestamos ese dinero a una persona, una institución o un gobierno con la intención de que éste, mientras tenga nuestro dinero en su poder, nos pague una renta que puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral, bimestral, semestral o anual, precisamente como un usufructo por estar utilizando nuestro dinero. Y a la vez nosotros también lo estamos recibiendo como una contraprestación, como un premio por conservar ese dinero, por prestárselo a alguien y evitar gastárnoslo nosotros mismos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar algunos puntos muy importantes respecto a este primer paradigma. De entrada, en la inversión productiva, ¿sí? El equivalente sería cuando yo tengo, por ejemplo, una propiedad, un departamento, y se lo estoy alquilando a alguien. Ese alquiler que voy a recibir de manera periódica, de manera mensual, se llama renta. Cuando estamos hablando de el dinero visto como un instrumento financiero, ahí el dinero se va a, la renta más bien de ese dinero se va a convertir en una tasa de interés, que va a ser exactamente lo mismo, porque me lo van a pagar también con una determinada periodicidad. Bueno, independientemente de si estamos hablando de la inversión productiva o la inversión financiera, el caso es que al final del periodo, a mí me tienen que devolver ya sea el activo que estoy alquilando o el dinero que le presté a alguien, ¿sí? Es decir, el capital, cuando venza el plazo que estamos predeterminando. ¿De acuerdo? Eso es algo muy, muy, muy importante que debemos de
tener muy en cuenta. Muy bien, ahora, ¿cuál es el proceso? Como nos dimos cuenta hace ratito, pues se requiere de una serie de circunstancias en donde dos diferentes personas, digamos el inversionista y el deudor, unen sus voluntades inclusive a través de un determinado contrato, ¿sí? A través de ese contrato, entonces, se fijan una serie de obligaciones, derechos y responsabilidades por parte de ambas figuras que están autorizando por una parte el usufructo de ese dinero y se están comprometiendo también a respetar las reglas que desde un inicio están aceptando los dos. Por parte del inversionista, aporta el dinero en préstamo y por supuesto que dentro de ese contrato va a estar preestablecido el tiempo en el cual le van a devolver ese dinero, ¿sí? Con ello se asume, como dice la presentación, un determinado nivel de riesgo crediticio, por lo que puede exigir una prenda o garantía. Esto es cuando le estamos prestando dinero a una persona o a una institución que de alguna manera como que es un tanto inseguro o nos da a nosotros la percepción de que probablemente pueda no pagarnos nuestro dinero en tiempo y forma o de plano no devolverlo, pues precisamente por asumir ese riesgo nosotros vamos a fijar una prima de riesgo, es decir, un premio económico adicional por prestarle nuestros recursos a esta persona. Es algo como lo que sucede cuando vamos con un banco de estos que van dirigidos a las clases menos favorecidas, en donde precisamente por poderles prestar ese dinero, pues tienen que pagar una tasa de interés considerablemente más alta de la que pagaría una persona que sí cuenta con los mecanismos suficientes y competentes para demostrar cierto nivel de liquidez y de solvencia en el mediano y largo plazo. Con lo cual, la institución financiera percibiría menos riesgo y consecuentemente le daría también una tasa de interés considerablemente más baja. ¿De acuerdo? Ahora bien, el inversionista, de acuerdo a lo que está estipulado dentro de ese contrato, tiene el derecho a recibir una renta periódica mientras el plazo esté en activo, es decir, mientras que el contrato esté vigente y el deudor tenga en su poder el dinero, pues durante todo ese tiempo tendrá que pagarle al dueño del mismo una renta llamada tasa de interés. Durante todo este periodo se van a estar estableciendo las condiciones adecuadas para que el deudor periódicamente le esté pagando esos intereses porque es su obligación contractual y también al final del periodo del tiempo, una vez que se amortice este plazo, tendrá que devolverle el dinero a su dueño original. Y por supuesto, el derecho del inversionista es recibir ese dinero y en su caso, lo cual pues esperemos que no sea lo más recurrente, pero se tendrá que devolver también la garantía. ¿De acuerdo? Bueno, ok, en esta lámina podemos apreciar, como lo habíamos comentado, algunos ejemplos de alquiler. Decíamos que si se trata de la inversión productiva, es decir, cuando nosotros lo que estábamos haciendo era alquilar o arrendar algún bien inmueble, como podría ser un departamento, una casa, un terreno, ¿sí? Pues el premio que nosotros vamos a recibir precisamente es el monto de esa renta que nuestro inquilino nos tiene que pagar. Por parte también los esquemas de arrendamiento financiero o puro que se pueden contratar con una arrendadora, como por ejemplo equipo de cómputo, maquinaria, automóviles, y pues los usuarios de este tipo de servicio evidentemente también tendrán que liquidarle una renta periódica mientras estén utilizando ese determinado bien. Cuando estamos hablando de inversión financiera, es importante comentar que aquí lo que nosotros estamos alquilando es el dinero mediante la firma de un instrumento financiero. Algo muy importante que nos va a ayudar también a comprender la diferencia entre un instrumento financiero de deuda o llamado también de renta fija con respecto a uno de renta variable, es que cuando nosotros adquirimos un instrumento de renta fija o de deuda, lo que nosotros estamos haciendo es prestarle nuestro dinero a esa institución financiera, al emisor del documento, y mientras nosotros tengamos en nuestro poder ese instrumento, vamos a recibir precisamente un interés por parte del dueño
o el emisor precisamente de ese instrumento. Algo muy importante es que los ejemplos más claros, más representativos de estos diferentes instrumentos de deuda son, por ejemplo, los bonos gubernamentales, como los CETES, certificados de la tesorería, como también pudieran ser cuando nosotros depositamos nuestro dinero en una cuenta bancaria, finalmente estamos adquiriendo un instrumento financiero de deuda. ¿Por qué? Porque le estamos confinando nuestro dinero al banco y precisamente por tenerlo, va a pagarnos una renta mensual. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los instrumentos convencionales de nómina, cuentas de ahorro o cuentas de cheques que también pagan intereses. Hablando de los instrumentos financieros emitidos por el gobierno, encontramos a los CETES, los subibonos, que ya lo hemos explicado, tienen la gran bondad de que nos van a pagar una tasa de interés real. Esto es por arriba de la inflación. Algunos otros tipos de bonos, como los bonos BREM o bonos de regulación monetaria, que también van a permitirnos tener una rentabilidad pues más o menos interesante. A mayor plazo, pues evidentemente va a ser mayor la tasa de interés que vamos a recibir por parte del emisor. Y pues también tenemos que verificar, como lo hemos comentado, que no solamente es importante ver la tasa bruta de interés, sino también tenemos que saber analizar si nos están pagando una tasa en pesos o en dólares o en UDIs. ¿Por qué? Porque evidentemente los numerarios, es decir, las tasas de interés van a variar significativamente y nosotros tenemos que saberlas leer y analizar adecuadamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, cuando nosotros invertimos a plazo en un banco, que eso es una práctica bastante recurrente en cierto tipo de personas, desafortunadamente no tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo es adquirir un instrumento financiero de deuda corporativa. Se escucha como muy rimbombante, se escucha como muy complejo, y el comentarle a una persona o sugerirle que si puede invertir o desea invertir en un instrumento de deuda corporativa, la verdad es que causa mucho estrés, causa cierta sensación de riesgo, porque no estamos acostumbrados a hablar con el lenguaje técnico. Sin embargo, al preguntarle a una persona si lo ha hecho, pues la gran mayoría de personas te va a decir que no, que nunca lo han hecho. Pues la realidad es completamente distinta, porque como lo decíamos, hay un montón de personas que han invertido su dinero a plazo en una institución financiera como un banco, y lo que están haciendo es adquirir ya sea un pagaré bancario o un certificado de depósito, los cuales son instrumentos financieros de deuda corporativa, porque el banco es un corporativo. Entonces es exactamente lo mismo. Sin embargo, tristemente no nos damos cuenta de que estamos invirtiendo en un instrumento financiero, que en este caso los pagarés o los certificados de depósito bancarios son los que menos tasas de rendimiento nos dan, o sea, los que menos interés nos ofrecen con el paso del tiempo, por una simple y sencilla razón: la oferta y la demanda. Al ser este tipo de instrumentos muy demandados, muy populares entre los bancos, pues la verdad es que los bancos los pagan y nos ofrecen unas tasas verdaderamente risorias de intereses. No nos damos cuenta que hay otras alternativas mucho mejores, como por ejemplo la deuda corporativa de instituciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que nos están ofreciendo una tasa de interés nominal mucho más atractiva y pues asumiendo un riesgo muy similar al que asumiríamos nosotros al depositar nuestro dinero en el banco, o probablemente con un poquito de más riesgo, pero a cambio estaríamos recibiendo una tasa de interés considerablemente más atractiva. Ahora bien, que si nos gusta una inversión completamente libre de riesgo, pues siempre vamos a tener la alternativa de la deuda gubernamental, la cual evidentemente también nos va a ofrecer tasas de interés pues considerablemente mucho más atractivas de las que nos ofrece el banco, con plazos que también pueden ir desde una disponibilidad inmediata cada 28 días hasta disponibilidad castigada a un año o inclusive más de nuestro dinero. En todo caso, tenemos que saber analizar perfectamente bien las distintas alternativas que tenemos, conciliar estas alternativas con nuestros objetivos particulares, con el nivel de riesgo que pretendemos asumir y también con las expectativas de rendimiento o en este caso de interés que pretendemos ganar. Algo que es muy pero muy importante que comentar es de que naturalmente los mexicanos y mucha gente latina
digamos que lo que busca es eliminar el riesgo de sus vidas, lo cual de entrada se ataca como bastante complicado, por no decir que imposible por una parte, y por la otra tampoco es lo deseable. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de lo que nosotros tenemos en mente, porque si lo que queremos es una inversión completamente libre de riesgo, pues ¿qué creen? Los instrumentos de deuda gubernamentales son aquellos que nos van a ofrecer un riesgo considerablemente menor de los que nos ofrece un banco, a pesar de que la percepción puede ser exactamente al revés. Hay gente que no invierte en instrumentos gubernamentales por la percepción de que van a tener un riesgo mayor a los que tienen en el banco, y pues es exactamente al revés. Ahora también hay mucha gente que decide ahorrar directamente en las instituciones bancarias más conocidas, no vamos a mencionar nombres ni marcas, pero deciden ahorrar en esas instituciones porque son las que le van a ofrecer mayor garantía o mayor al menos sensación de seguridad. Pero déjenme comentarles que es igual si ustedes invierten en el banco A, en el B, en el C o en el D, siempre que esos bancos sean completamente bien o estén más bien perfectamente bien reconocidos como instituciones bancarias y que estén registradas, supervisadas, vigiladas y controladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si cumplen con este requisito, déjenme comentarles que cualquiera de todos los bancos del sistema financiero mexicano son exactamente igual de seguros o de arriesgados, según lo quieran ver. ¿Por qué? Porque seguramente también ustedes sabrán que para eso está el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, cuyo principal objetivo es garantizar los ahorros de los mexicanos en cuentas bancarias, y cuentas bancarias llámense cuentas de cheques, cuentas de nómina, es decir, productos básicos sin ningún tipo de riesgo, por lo cual excluye los fondos de inversión, ¿sí? Pero de ahí en fuera, cualquiera de nuestras cuentas está garantizada y está protegida por un equivalente de hasta 400,000 UDI. Si redondeamos el valor de la UDI en 6 pesos, estaremos hablando de 2,400,000 pesos de este seguro que tenemos por cada una de las cuentas bancarias que tenemos los mexicanos en cada banco. Entonces, pues, con ello demostramos que el seguro, el depósito que nosotros hacemos en estas instituciones financieras está considerablemente garantizado. ¿De acuerdo? Ahora, otra alternativa de instrumentos financieros de deuda que nos pagan una tasa de interés son los fondos de inversión de deuda. Evidentemente, un fondo de inversión, como lo vamos a ver un poco más adelante, es una cartera de inversión constituida por diferentes instrumentos financieros de deuda. De tal manera que en este sencillo instrumento nosotros podemos diversificar, inclusive a veces potencialmente o exponencialmente nuestro dinero, no solamente en una sola alternativa, sino en varias alternativas de inversión simultánea, que en este caso lo que nos van a permitir es comprar a través de un solo instrumento diferentes participaciones o diferentes proporciones de participaciones en instrumentos financieros de deuda emitidos por bancos, empresas y gobiernos, a diferentes plazos, en diferentes monedas y consecuentemente también con diferentes niveles de riesgo. Es una alternativa que al día de hoy se antoja como que ya un poquito más explorada que antaño, sin embargo todavía tiene un potencial de crecimiento en nuestro país considerablemente alto, y también sabiendo buscar nos encontramos con diferentes fondos de inversión bastante atractivos para el ahorro en México. Ahora bien, ¿cuáles son las características del interés que recibe el dueño del dinero, o sea, la persona que está alquilando o prestándole su capital a un determinado deudor? Número 1, siempre la tasa de interés se va a establecer como un porcentaje sobre el capital prestado. A esto le vamos a llamar tasa de interés nominal. Y se llama tasa de interés nominal porque es la que nos anuncian y es una tasa bruta que nos van a pagar como dueños del dinero, y esas tasas de interés generalmente siempre van a tener un horizonte anual. ¿De acuerdo? Pueden haber determinados periodos de capitalización. Esos periodos de capitalización pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, etcétera, 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 pero siempre la tasa nominal que nos van a ofrecer por nuestro dinero van a tener el horizonte anual. Ahora bien, esa tasa de interés siempre va a estar predeterminada a través de un contrato.
y se va a mantener fija durante el periodo determinado. Después de ese periodo se pueden hacer renegociaciones o reestructuras para poder modificar la tasa de interés, la cual se va a mantener fija durante el nuevo periodo por el que se esté renovando este préstamo. Por eso es que anteriormente los instrumentos financieros de deuda se denominaban precisamente instrumentos de renta fija. No porque siempre nos fueran a pagar exactamente la misma cantidad de dinero, sino porque lo que era fijo era el periodo de tiempo entre el cual nos iban a pagar nosotros intereses. Es decir, si yo estoy contratando una tasa de interés con capitalización mensual, bueno, pues siempre quiere decir que el banco me va a pagar a mí mis intereses mes a mes, puntualmente, cada día 30, cada día 28, cada día 15, no sé, en un plazo que está perfectamente bien establecido durante todo ese periodo de pago de intereses y que no se va a alterar mientras esté vigente el contrato. Otra de las grandes garantías es que al finalizar dicho periodo, el dinero me lo tienen que devolver, ¿de acuerdo? Por eso es que la inversión en un instrumento de deuda es considerablemente más seguro que la inversión en un instrumento de renta variable. Porque aquí, por cláusula, el dinero es del dueño del mismo. Es decir, el dinero no se está especulando, no se está arriesgando para comprar ningún otro activo, sino simple y sencillamente se está prestando. Por lo cual, al igual que cualquier otro activo que se está arrendando, al final de ese periodo se tiene que devolver. Y si no se devuelve, pues también se van a fijar ciertas penalizaciones y ciertas acciones derivadas del incumplimiento de esta obligación contractual. Otra situación importante es que el interés es acumulativo. El interés que se va ganando en un periodo se acumula al interés que se va ganando en los periodos subsecuentes. Vamos a ver un poquito más adelante que hay diferentes criterios de cálculo de este interés. Hay una forma de capitalización simple y una forma de capitalización compuesta. El paradigma más recurrido, más utilizado durante los últimos años, durante los últimos tiempos, por prácticamente todos los intermediarios financieros, es el del interés compuesto, que por el simple paso del tiempo se va generando. Esto es, mientras el deudor tenga en su poder el dinero del dueño del mismo, es decir, del banco o del prestatario, tendrá la obligación de distribuirle de retribuirle ese premio económico, o sea, ese interés durante todo el periodo de tiempo en que esté activo ese contrato. ¿Con qué periodicidad? Con la que está fijada también a través de ese contrato. ¿De acuerdo? Aquí vemos las fórmulas del interés simple y el interés compuesto y por supuesto también una sencilla pero muy útil diferenciación entre ambos. El interés simple siempre se va a calcular sobre el préstamo original, mientras que en el caso del interés compuesto, mientras no se pague el capital, es decir, si yo por ejemplo estoy prestando una determinada cantidad de dinero a otra persona y no me están pagando intereses mes a mes, la peculiaridad que tiene este sistema es que a los intereses de un periodo se van acumulando los intereses del siguiente periodo, de tal manera que el interés puede crecer de una manera exponencial y se vuelve una verdadera pesadilla con el paso del tiempo si es que no se pagan periódicamente o se van amortizando estos préstamos. Simplemente con la fórmula se pueden dar cuenta que uno implica una relación lineal entre las diferentes variables y en el interés compuesto vemos que el crecimiento es exponencial. Es decir, el interés de un periodo genera intereses durante todo el tiempo que esté en activo ese contrato. ¿Sí? Aquí vemos cuáles son los elementos de la fórmula. El valor presente del dinero va a ser la cantidad original de dinero que se presta o ahorra. No quiere decir el valor que el día de hoy tiene el dinero. Aunque así pareciera, hay que tener en cuenta que el valor presente es la cantidad de dinero que se ahorra o se está prestando en un momento cero. La tasa de interés es el porcentaje que se cobra o se paga por el ahorro del dinero. El tiempo es el que está preestablecido a través del contrato y el valor futuro del dinero
va a ser o va a estar constituido por el valor presente del dinero más todo el interés que se ha capitalizado a lo largo del tiempo. Es decir, es el dinero que se va a poder retirar una vez finalizado el periodo de pago de intereses o el contrato. Por lo tanto, va a estar constituido del capital inicial más todos los premios o intereses económicos que se hayan pagado durante este periodo. Y bueno, pues hasta ahí esta primera explicación de lo que es el interés. Esperemos que haya sido de su interés y que sobre todo haya quedado perfectamente bien claro el concepto.